Y Ok, que ahora que dices eso de la depresión, pensaba cómo en los procesos psicoterapéuticos la autoestima es algo que sí o sí en todo proceso psicoterapéutico se va a mover, ¿no? Y Claro. se va a mover, no de manera lineal hacia adelante necesariamente, sino que se va a transformar. bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Radio Minded. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de la autoestima, lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, la confianza, la autoconfianza, el amor propio. Creo que hay palabras que más o menos tratan de referirse a la autoestima. Vamos a ir al concepto puntual, incluso vamos a preguntar cuál es la diferencia entre tenerte confianza a ti mismo, tenerte amor propio, o tener una buena autoestima, o tener una alta autoestima. Como todas estas dudas nos surgen, y a la gente de nuestra comunidad también nos ha preguntado cosas parecidas. Pero antes de empezar con el capítulo, vamos a preguntarle a Viera y a Joaco cómo andan hoy día. Hola, hola, muy bien, ya cerrando la semana, Es así viernes, que lo estamos grabando un viernes, viernes es pero nos viernes. están escuchando un lunes o un Viernes. domingo, no lo sabemos. Depende de Nico, que él decide cuándo publicar. O Por cuando acá la gente bien lo... también. También, si es el 2032 o el 2023, no sabemos. Es verdad, puede ser cualquier día. Bueno, vamos a la Pero acá pregunta estamos. concreta, ¿ya? Que es, ¿qué es la autoestima? Y acá una pregunta, una duda personal, que es, ¿cuál es la diferencia con la autoconfianza o con el amor propio? ¿Cuál es la definición de autoestima? Pues la definición, digamos, es la valoración que tú tienes sobre ti mismo, ti misma, ¿no? Eh, Auto hacia mí propio, ¿no? Y estima es una valoración. Eh, el valor que tú te das a ti mismo, que implica de una forma tácita pensar también un poco en otro concepto, vale la redundancia, que es el autoconcepto, que Ya. tienes que, esto se hace de todas formas, naturalmente, de manera consciente o menos consciente, tienes que formar, o todos formamos, una imagen de nosotros mismos sobre quienes creemos que somos y luego valoramos esa imagen, ¿no? Y esa es la autoestima, finalmente, la valoración que yo tengo sobre mí, Sobre ti pero mismo. tengo que tener una idea de quién soy. Entonces hay Ujú, como todo un proceso de construcción, un proceso psicológico de construcción que naturalmente se va dando a lo largo de la vida, en función de mí, de mis interacciones, de mis relaciones con los demás, de mis aciertos, de mis errores, sobre todo de mi idiosincrasia, ¿no? De cómo yo entiendo el mundo y qué sentido le ujú. doy a las cosas y qué papel juego yo en eso, para luego poder darme una valoración también y de las cosas que pasan con los demás, sobre todo, ¿no? Es algo Ujú. bien importante. Pues vemos que Por- no es algo estático, ¿no? Es algo bien, bien dinámico Definitivamente y no es. los conceptos nos ayudan como a entender algo, pero que hay que salir también un poco de los conceptos y entender que hay muchas cosas dando vueltas todo el tiempo. Y que cuando yo pienso en eso, claro, me provoca decir por ratos como es la misma vaina, ¿no? Como Ajá, todo es lo está, mismo. todo No te está enrolles, mezclado. no te enredes, Fernando. No es lo mismo, Ese no pero es. tampoco importa tanto como diferenciar cada uno de los conceptos porque están todos entrelazados, ¿no? A Ujú. mí, una de las cosas que me parece más importante cuando hablamos de autoestima es autoconocimiento. El Eh, autoconcepto que decía Joaco. ¿O no es lo mismo? el autoconocimiento es el proceso, pienso yo, por el que tú vas creando ese autoconcepto. Y me Ujú. refiero a que tú no puedes, a ver, antes de tener una idea mental de quién eres, te dedicas a investigar quién eres. Hay un proceso, Ok. ¿no? Como de ir a mirar quién soy. Mientras ese proceso se va dando, pues voy armando un autoconcepto y luego valoro o no valoro ese autoconcepto. Ujú, Pero a lo que voy es, no podemos valorar aquello que no conocemos. ujú. Es ¿No? correcto. Entonces, creo O sea, que O de lo amar podemos, al menos, tal lo vez. No necesariamente podemos, valorar, sí, pero tal o sea, vez lo amar, podemos ponte. valorar, pero es interesante eso porque sí lo podemos valorar, pero probablemente va a estar en base a juicios. O exacto. prejuicios.
estereotipos, juicios, experiencias y no desde algo genuino y real, Ajá. ¿no? O sea, creo que también es el conocimiento que te da amplitud de conciencia, Ujú. O ¿no? sea, es como que Conocer llegue yo cosas nuevas donde, como que llegue donde un grupo de personas y diga, hola, soy Fernando, ámenme. ¿Cómo te va a amar si no te conozco, brother? Entonces, Exacto. ¿cómo vas a menos preguntar que a ti tengas algo mismo, interesante para darles. claro, cómo me voy a amar a mí mismo si no me conozco también, ¿no? Sí, Sí, o eso, puedes amarte menos al no conocerte. O sea, o amarte claro, por cosas que no son que no tuyas, eres. Como tu Ex- físico, por ejemplo. como Imagino que hay gente ideas, que su autoestima está claro, basada en una u otra cosa y unas personas su autoestima está basada en el físico, otras personas en el intelecto, otras personas en diversas cosas. Me sí. imagino que hay donde Ujú. pones, depositas tu autoestima, ¿no? Y por algo será, ¿no? Y hay que ahí revisar un poco la historia personal de cada uno, en pensar por qué yo le doy más valor a esto que a lo otro. Probablemente tenga que ver con algo, no sé, familiar, con una experiencia personal, con Ajá, algo cultural, ¿no? Donde la cultura puede, o la familia puede apreciar más el intelecto que lo físico o viceversa, o también experiencias propias, ¿no? Donde tal vez inconscientemente a veces los papás refuerzan más unas cosas que otras en los hijos, porque así funcionamos, ¿no? Los hijos también viven como valorando esto, ¿no? ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, sobreexigente a nivel académico? Y luego lo académico se convierte en sobreexigencia en el trabajo, ¿no? Y tu autoestima y tu autoimagen se crea un poco en función de lo que haces bien y que para eso eres bueno. ajá. Em, entonces, de ahí es difícil salir a veces porque no es muy consciente, pero se puede construir toda una identidad en base a eso, ¿no? Y al final no es genuina para la persona, porque está un poco funcionando en, tengo que cumplir esto Piloto automático, para tal tener vez. mi valoración, claro, es inconsciente, ¿no? Ujú, Para tener mi valoración, para que me valoren, porque esto es lo que yo he aprendido que se valora de mí, entonces mantengo esta parte visible y probablemente quedan otros aspectos de la personalidad menos visibles o escondidos, como ajá. la parte que comete errores, la parte que la caga, ¿no? La parte que no es buena, entre comillas, y ahí no hay una integración de la personalidad ni de la persona, ¿no? Eso me lleva también a pensar qué entendemos por valor, ¿no? Porque Cada creo uno que tiene que estamos tener su dados. concepto de valor, algo así. eh, no que cada uno tenga que tener un concepto de valor, sino pienso qué cosas valoramos, ¿no? Creo que a mí me pasa mucho que veo que la gente funciona en base al bien y al mal, ¿no? Tengo muchísimos pacientes que es como, sí, esto es bueno, ¿no? Me pasó algo bueno, ¿no? Me pasó algo malo, hice esto bien, ¿no? O hice esto mal. La forma en la que ven las cosas está metida en estas grandes categorías del bien y el mal, y entonces valoramos lo que está dentro de lo bueno, Bien o ¿no? mal. Y desvaloramos lo que está dentro de lo malo, ¿no? Entre Y creo comillas, que, ¿no? Entre exacto, en estos dos grupos grandotes, Comillas. ¿no? Y creo a mí me ha servido mucho como comenzar a mirar el valor de otra forma, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué nos trae eso que metemos en la categoría de malo? que ¿Qué nos me trae? enseña, tal vez. Exacto, ¿qué te está viniendo a enseñar? ¿Qué te está viniendo a mostrar? Claro. ¿Qué está diciendo de ti más allá de tu comportamiento? Ujú. ¿Qué cosas de eso que está en esa categoría de lo malo no están en tu control? No sé, soy chata, ¿no? Y soy chata, Chaparrita para los mexicanos. chaparrita. O sea, ¿qué puedes hacer con eso? ¿No? Y claro, nos han enseñado que de repente, no sé, Elévate, eso Shus. no conviene en algunas situaciones, contextos, y entonces es una parte mía que desvaloro, ¿no? Y aprender a mirarla desde otro lugar es un chambón, pero justamente es esa mirada la que va a ir como transformando esa característica nuestra en algo que aprendemos a aceptar y a querer, Ajá. ¿no? Mm. Pero sí, me hace pensar como qué cosas solemos valorar, ¿no? Qué interesante esto que hablas de que hay muchas personas que hasta que lo he dicho ahora no como caí en conciencia, pero es verdad, hay mucha gente que
que valora todo en bien o mal, como súper dicotómico, ¿no? Es blanco, negro, Sí. 0 o 1, bien, mal, sí, no. Mm, Me imagino porque también es más fácil valorar las cosas así, ponlo acá o ponlo allá y no hay como estos matices, ¿no? Donde pues algo, entre comillas, malo, en un futuro puede ser algo muy bueno, y al claro, revés, no algo que sabes. ahorita puede ser aparentemente bueno, en un futuro puede ser súper malo, ¿no? Y acá me hacía acordar a una conversación que tuve hace poco con un emprendedor chileno, ¿no? De startups y tecnología y esto. Y él me decía, me estaba hablando cosas X y en un momento me dijo, sí, pues porque estaba haciendo esto y en verdad no pude levantar capital. Y era como algo bueno, porque al final la vida me estaba diciendo, tal vez esta idea no es para ahorita. Y para mí fue en mi cabeza, si es que me hubiera pasado a mí, yo lo hubiera considerado, esto es malo para mí, ¿no? Mm, Pero tal vez no hubiera pensado que tal vez si es que no levantaba este capital, después hacía que replantee la idea, lo cual hacía que la claro. mejore y después, y todo lo bueno que sale de esto, ¿no? Mm. Pero cuando hablabas de esto, bien o mal, me hizo acordar a esta conversación que fue bien interesante. Sí. Sí, Sí, que es, dale, no, dale. que es una mirada útil en algunos casos, práctica si queremos, pero yo creo que recontra limitada. Muy O sea, limitada. sí, Sí. nos quita la posibilidad de mirar más allá y de sentirnos bien, ¿no? Ujú. Como es bien jodida el bien y el mal, porque Es que las esa cosas lucha son, es... ¿no? Nuestra mente las Eh, siente como buenas o las siente ujú. como dolorosas, incómodas, eh, ¿no? Que no se sienten rico, ok, pero eso no las hace malas. Claro, Claro. exacto. Mm. Sí, la verdad que esa es una batalla complicada, compleja, ¿no? Que podría ser un capítulo, si quiere, un capítulo del bien y el mal. Eh, Claro. pues también creo que Podemos o sea, en notar. general es un tema cultural que está como Y en que el está bien, que inconsciente está mal. colectivo de los seres humanos, de la humanidad en general, porque es como si el bien y el mal fuesen las fuerzas, las energías que mueven la naturaleza, y la verdad es que no lo son. Obviamente, no lo son, Son claro. una construcción mental de nosotros las personas, ¿no? Y como que Ujú. han venido a regir mucho nuestra forma de entender el mundo, pero en verdad el bien y el mal no son energías que dictan qué pasa en el mundo, en la naturaleza. Un invento humano. Este, sí, o sea, las energías básicas de la naturaleza, del universo, son el amor y el miedo, o sea, como que la fuerza de la atracción y, y de la repulsión, digamos, ¿no? Como lo que acerca y lo que aleja, pero no en esa lógica no hay algo bueno y algo malo como estamos hablando, ¿no? No existe. Simplemente o se va a acercar algo a otra cosa, se van a unir y va a funcionar para algo, para crear algo nuevo, o se van a distanciar, se va a romper, se va a separar y no es el momento, no es, ¿no? Y por algo también pasa porque eso permite que hayan otras oportunidades, ¿no? Pero Mm. podemos no irnos también por la tangente del bien y el Bueno, mal. acá me encargo de regresar al tema, no se preocupen. Este, eh, regresando un poco al tema, ¿no? Buen paréntesis igual. Este, No, tenía pero una... ¿qué tiene que ver con el Sí, sí, tema? obvio, obvio, Sí, obvio, obvio, pero sí. como para reencauzar, ¿no? Para como... Es, ¿en qué sentido, digamos, un poco, más o menos lo intuyo, pero ¿en qué sentido la autoestima es importante para nosotros? ¿Cómo impacta esto en nuestra vida tener, cuál sería la palabra? Una buena autoestima, para caer en lo bien o mal, o una autoestima sana, si es que verlo Sana, de otro saludable. lado, o Sí, sí. equilibrada, como incluso acá ya me rayo un poco en cuál es el tipo de autoestima que deberíamos tener. ¿Cómo impacta esto en nuestras vidas? O si quieres responder a la pregunta previa, ¿buena o mala autoestima? Bueno, que lo estemos pensando, o sea, a ver, nosotros solemos hablar de buena y mala autoestima, como estas cosas pasan, estamos acostumbrados a eso, ese es el lenguaje Sí, que tenemos, Ujú. ¿no? no te vas a enredar en el día a día tampoco, ¿no? Exacto, para hablar de estas cosas, pero sí, quizá podemos hablar como de una autoestima sana, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo pensaría pues que le permite a la persona sentirse suficientemente bien. No digo que esté feliz y saltando en un pie todo el rato, no, ¿no? Como No tiene nada equilibrada, que que hay ver un con la balance, felicidad. ¿no? Claro. Exacto. ¿Cuál era la pregunta? Me olvidé. ¿Cómo impacta esto en nuestra vida? Ah, bueno, yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, a ver, las relaciones, por ejemplo, Ajá. es fundamental, ¿no? Cómo tú te valoras, no cuánto te valoras.
necesariamente, sino cómo tú te valoras, Ujú. puede, puede hacer que te vincules con una persona y no con otra, ¿no? O puede hacer que enganches con un narcisista o con un dependiente, o sea, ahí el tipo de vínculo que tenemos con las personas, no voy a decir que es el único punto de origen, pero tiene muchísimo que ver con Ujú. cómo nos miramos, cómo nos valoramos, cuánto nos Ujú. queremos, ¿no? Claro, porque eso implica que te hace pensar en qué sientes que mereces, ¿no? O sea, si tienes Ajá. una imagen de ti y te valoras de cierta manera, también te No me lleva merezco esto, a entonces. pensar que, claro, ¿qué me merezco yo, no? Si yo me pienso de esta forma, yo siento que me merezco X o Y, ¿no? Ujú. Y hay gente que inconsciente o conscientemente puede pensar o sentir que se merece el abuso, o se merece la dependencia, o se merece cierto Un maltrato, maltrato. ¿no? O que por el contrario, más bien tengo muy claro quién soy, qué quiero, Ajá. cómo funciono y que me merezco más bien algo bueno, y que Ujú. lo voy a hacer respetar, ¿no? Que me respeten, que me escuchen, que no sé, va de ida y vuelta, ¿no? Va Ujú. por los lados. Y Eso es acá súper me hace importante. pensar en qué momento de la vida, me imagino que es durante toda la vida, pero en qué momento de la vida empiezas a desarrollar esta autoestima, ¿no? Porque, o sea, acá me puedo pensar en los padres que tienen a estos, no sé si hijos, o sea, niños, ¿no? Como niños, y existen dos caminos, ¿no? Como los padres que le dicen, todo está bien, hijito, y está increíble, y es una pachotada de dibujo, bueno, no es una pachotada de dibujo, pero como que le inflan, no sé si le inflan el ego, le inflan la autoestima, tal vez con una buena intención de que el niño no se sienta mal o la niña no se sienta mal, lo cual en algunos casos, si es que es de manera exagerada, puede caer un poco en lo que, como que fuera de la realidad. Y sale al mundo y dice, oh, mira, en verdad no dibujo tan bien como yo pensaba, porque me he dado cuenta que en verdad nada que ver y puede ser claramente un choque. Mientras que por otro lado pueden haber otros padres en donde, pues dependiendo cómo realmente te desempeñes, te van a dar sus aplausos o no. ¿No? Incluso creo que hay padres, o sea, me imagino también otros padres en los cuales nunca, un padre, ¿no? Que nunca te da un aplauso, te dice está bien cuando haces cosas geniales y obviamente va a tener un impacto en tu autoestima. ¿Cómo, en qué momento de la vida se empieza a desarrollar ese tema de la autoestima en nosotros? Bueno, como tú dices, desde chiquititos, y claro, en los primeros años de vida en la niñez son los padres quienes prestan un poco su mirada y su valoración para que el niño construya la suya propia. No es como necesitas a alguien que te preste sus ojos para que tú te puedas mirar. Ujú. Conforme uno va creciendo, son los padres van saliendo un poco del escenario, entran luego en la adolescencia los amigos, ¿no? El grupo se La visión vuelve, de los amigos es, en la exacto, adolescencia es clave, o se sea, yo vuelve me lo acuerdo un clarísimo. espacio que va a valorar, que le va a abrir sentido al pertenecer, por ejemplo, a un Ajá, grupo. Y así, conforme vas creciendo, pues vas teniendo tu mirada, la mirada propia va teniendo mayor peso, ¿no? ajá, Pero con estos ejemplos que dabas me hacías pensar en que incluso, ¿no? El niño te trae el dibujo y tú ya. dijiste como, bravazo tu dibujo, es alucinante tu dibujo, Genial, está has alucinante, hecho es un una línea. dibujo, ¿no? Pero mira cómo, y es automático, y es bien, bien difícil eso, la mirada está puesta en, otra vez, el bien y el mal, el logro y el éxito, ¿no? Qué buen dibujo que hiciste, Ya. o te saliste de la raya, ¿no? Está puesto en el error, ¿no? Ujú. De hecho, la gente que, yo no trabajo con niños, pero la gente que trabaja con niños, y esto se viene estudiando hace un tiempo, recomiendan no poner la mirada sobre el resultado, sino sobre el proceso. Ajá. Entonces, por ejemplo, si te trae el dibujo, en vez de decirle qué bonito está tu dibujo, le puedes decir, mira cuántos colores usaste en tu dibujo. Ok. O has hecho un montón de árboles. Lo describes Ambiguo, como ambiguo. tú, Lo ¿no? describes. Le Buena dices, estrategia. eh, veo que te has esforzado un montón y valoras el esfuerzo, no el Ujú. resultado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, yo diría que aseguran, ¿no? El desarrollo de una autoestima sólida, ¿no?
porque no Sano. está puesto la mirada no está puesta en si lo hiciste bien ni mal, está Ajá. puesta en todo el proceso que te tomó hacerlo, cuánto te esforzaste, o a pesar de que tenías flojera, ¿no? Como hiciste el dibujo, etcétera. Pero no es, o sea, yo creo que es casi automático. Yo soy mamá, ¿no? Y me pasa todo el día también que, claro, el bien y el mal, el resultado te jala, ¿no? Con lo cual es un reto también para los padres Mm. y que es recontra importante. Cuando tomas conciencia de que, claro, la autoestima de este niño o niña comienza por ti, es como, uy, ¿no? Una Y gran ahora, responsabilidad, sí, entiendo, claro. porque es clave, ¿no? O sea, yo me acuerdo clarísimo, pubertad, autoestima, autoconfianza a tope, al 100 así, era como que nadie me gana en nada, era como yo me sentía el mejor. Adolescencia, cuando te empieza a importar mucho más el ojo de tu grupo de amigos, el que te dirán, el que tienes que pertenecer y tal. Sí, me acuerdo, bueno, adolescencia es un poco eso también, ¿no? Como todos estos cambios que Ujú. pasa así un poco, también se me fue el de la cabeza el autoconcepto, era como ya no sabía muy bien qué valorar de mí, lo que antes valoraba lo sentía como muy de niño, ahora soy adolescente, estoy creciendo, todo el mundo está como en explosión de todas cosas. Entonces yo tengo un recuerdo muy claro de mi autoestima, cómo en la adolescencia se fue para abajo y ahí fue el trabajo de poder empezar a reconstruirla de vuelta, ¿no? Mm. Ya con otros ojos, con otras cosas, con otra percepción sobre mí, ¿no? Y para eso está la adolescencia también, ¿no? O sea, es una Sí, claro, etapa de la así vida es. que, exacto, que tiene ese propósito, Mm. que vengan diferentes grupos y claro, tú pasas de un grupo y dices, ya, acá, ¿qué tal? ¿Cómo me valoro? ¿Me pertenezco? ¿No pertenezco? No, cambio, voy a otro. La adolescencia está para eso. Mm. Y por eso la hace tan difícil. El adolescente como sube y baja emocionalmente, como no se halla, los papás no sirven para nada, ¿no? Y Pinches imagínate, en adolescentes. ese proceso de adolescencia tenemos algunos que decidir qué vamos a hacer el resto de nuestra vida. Lo Mm. peor, sí, a los 17, No, nada que ver. Claro, hay gente 16. que entra a la universidad a los 15, 16. Sí. Sí, y bueno, igual también hay un tema de desarrollo, las neurociencias ya nos han comprobado, digamos que justo en esa etapa, ¿no? Entrando a la adolescencia, eh, hay también capacidades que se desarrollan que antes no había. Entonces no es solamente porque hay nuevos factores en juego, como los factores sociales y tal, sino también porque mi mente, mi cerebro funciona distinto a cómo funcionaba antes y desarrolla mucho más la capacidad de abstracción, por ejemplo, que antes no había, ¿no? El poder tener un pensamiento abstracto. Los niños tienen un pensamiento mucho más concreto. Ujú. Y esa capacidad de abstracción lleva a cuestionar, a entender la profundidad de las cosas, el sentido de las cosas. Y es, por ejemplo, muy común que puedan haber casos de adolescentes con cierta depresión durante esa etapa. Pero no es Claro. una depresión porque sean depresivos, tienen no, sino es una depresión contextual por ese proceso mientras todo esto se va acomodando y va entendiendo y le van dando sentido porque se comienzan a hacer preguntas como, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó a los 13 años, me acuerdo 12 14 por ahí, haber estado como preguntándome cuál es el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué es esto? Esa pregunta a los 8 años, pues, 10 años, no, ni de broma parece, ¿no? Mm. Claro, hay gente que en todos Yo aparece en me algún pregunté momento, eso hay a los gente que un 20 poco recién. antes, un poco después, O a los 35. este, o Ayer. nunca. Hoy día en la mañana, mientras me hacía mi café, miraba por la ventana. Em, pero sí, Mm. eso también pasa, ¿no? O sea, hay cambios físicos, hay cambios sociales, hay cambios eh, el lado como neurológico, ¿no? Es toda una revolución que además te prepara pues para la juventud y eventualmente pues para la adultez, ¿no? Y Sí, que ahora que dices esto de la depresión, pensaba cómo en los procesos psicoterapéuticos la autoestima es algo que sí o sí en todo proceso psicoterapéutico se va a mover, ¿no? Y Claro. se va a mover, no, no, no de manera lineal hacia adelante necesariamente, sino que se va a transformar, ¿no? Ujú. Yo creo que la transformación es siempre positiva, pero eso puede implicar muchísimo dolor, porque claro, lo que estás ajá. haciendo es mirándote. En un proceso psicoterapéutico uno se mira, se pone de manera amable, respetuosa y cuidadosa con un terapeuta bajo un microscopio
y comienzas a mirar, ¿no? Y ese proceso de mirar, ¿de qué te Me, ríes? me río porque me acaba de pasar. O sea, Bueno, ese mi proceso sesión, mi última sesión. es doloroso. Es doloroso porque dices como miércoles, ¿no? Como esto era así o yo soy así o no sé, tienes que para ganar algo tienes que perder, dejas de lado otras cosas, entonces hay un Ujú. proceso de duelo y ese proceso de duelo implica una cuota depresiva. Entonces, claro, sea en la adolescencia porque es parte de esa etapa o en la adultez cuando decides mirarte, sea en un proceso psicoterapéutico o escuchando nuestro podcast, hay un proceso Benditos seamos. hay un proceso de duelo, de cosa medio depre, medio, ¿no? Hacia abajo. Yo Nostálgica, siempre, tal vez. ¿cómo? Nostálgica, tal vez. Sí, yo le explico en muchos casos con mis pacientes, les digo como, no te asustes de lo que te voy a decir, ¿no? Pero te estás Ya, deprimiendo, sí, ¿no? Y les ya, explico, ¿no? Que ajá. no estoy hablando de una depresión clínica, que necesite medicación o que no te puedes parar de tu cama, Claro, simplemente un estás Toma estado comiendo, depresivo. conciencia. Tal vez toma estás tomando conciencia. conciencia y eso es un proceso doloroso. Entonces, Es por verdad. supuesto, pena, hay rabia, hay incomodidad y tiene que estar, Y porque dependiendo de la es algo, persona, tal vez también sienta culpa, porque es como, no puedo sentirme deprimido ahorita, porque no me lo puedo Sí, permitir. claro. Sí, muchas sí. veces es como, no, 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 me asusto, cierro la puerta, chao, gracias. Y Regreso bueno, en 2 meses. a veces regresan, a veces no, a veces pasan años, A pero mí tienes que transitar, ¿no? ahorita yo me reía porque mientras hablaba Viera, me acordaba de literalmente la última sesión que tuve, que fue pongamos a Fernando sobre la lupa, ¿no? Empezamos a hablar, ta, ta, ta. Y sí me acuerdo que en algún momento estábamos hablando de en qué se basa mi autoestima, ¿no? La mía, ¿no? Y empecé a decir como, esto. Pero el proceso de empezar a descifrarlo y a tomar más conciencia de que, por ejemplo, ¿no? Yo creo que antes, tal vez en mis 20, mi autoestima estaba muy enfocada a lo que lograba, a Ujú. conseguir un objetivo, ¿no? Y romper ese paradigma durante ese tiempo y empezar a poner mi autoestima en otras cosas, como lo que hablabas, ¿no? Sobre el proceso, por ejemplo, el proceso de hacer algo, o tal vez la habilidad que alguien pueda tener de adaptarse a nuevas situaciones, no necesariamente ser el mejor, ¿no? Que era lo que yo cuando era más chico pensaba, si soy el mejor, entonces mi autoestima va a estar bien, pero que a veces no siempre vas a ser el mejor, a veces eres el mejor en algo, y tu autoestima no puede depender de eso de ahí, ¿no? Entonces fue como conversar todas estas cosas, es como tú dices, un proceso incómodo realmente, ¿no? Sobre todo si es que alguien te lo dice y no es como tú mismo sales con esas ideas, ¿no? Y que tiene mucho valor el permitirte vivirlo, ¿no? Me hacías acordar una paciente que hoy, ¿no? Está como en un lugar en donde, ok, las cosas como parecen aclararse un poco después de mucha confusión. Y en un momento, hace unas sesiones, me dijo como, sí, pues qué suerte, ¿no? Que ya como todo se está aclarando. Y le dije, aguanta, ¿cómo que Suave, suerte? O sea, Yara. suerte, le digo, vienes chambeando un huevo hace un año y medio. Hace un año y medio que tú comenzaste psicoterapia, pagas un huevo de plata, decidiste renunciar a tu chamba a pesar de no tener un panorama claro, con mucho miedo, pero porque eras infeliz. Te has metido a buscar esto, o sea, y cuando lo miró se le llenaron los ojos de lágrimas porque, claro, es Para un, sentirse orgullosa. claro, ¿no? Y se estaba olvidando como que ella decidió hacer esto, ¿no? Y yo le dije, ¿tú te acuerdas cuando comenzamos que tú me dijiste que querías tener solo 3 sesiones y listo, porque tú no necesitabas nada más? Tenemos un año y medio chambeando juntas. O sea, ahí vamos, ¿no? Como hay un montón de valor en el mandarte a hacer toda esta chamba incómoda. Y hoy lo que tú tienes es producto tuyo, Ajá. ¿no? Esta claridad que tú estás viendo es producto de permitirte vivir este proceso conmigo, o sea, acompañada, ¿no? Porque también hay esta cosa como de, no, yo lo voy a hacer sola, no necesito ayuda, no, no Ujú. estoy sola. Pero es un proceso recontra valioso, ¿no? Y no nos podemos olvidar como de que no cualquiera lo hace, ¿no? Como es Sí, no chamba. todo el mundo tiene como estas ganas de ponerse en una situación incómoda, ¿no? Ujú. Y
Y Joaco, tú, o sea, ¿cómo, o sea, digamos, una persona que nunca ha hecho terapia y tal, cómo se trabaja esto en terapia? O sea, si es que alguien va con, ¿sabes qué? Mira, tengo un tema de autoestima, quiero trabajarlo. No sé si alguien llegue particularmente con ese pedido, pero ¿cómo Me ha trabajas en pasado. terapia la autoestima? O sea, un poco en la línea en lo que va comentando Viera, creo que es difícil tratar de abordarlo directamente. Ujú, Eh, Siento que incluso puede ser un poco limitado, porque, o sea, claro, puedes comenzar por ahí, vas abriendo muchas cosas, pero mira de todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no? De todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. Finalmente la autoestima es un producto, no es algo nuclear, no es algo Ujú, que está en el núcleo, en la base. Bueno, puede ser luego el núcleo de otras cosas, pero como concepto no está en algo como muy intrínseco y muy nuclear de tu personalidad. Es el producto de muchas experiencias, de muchas formas de mirarte, de cosas que han pasado, ¿no? Y de ideas que se han ido como asentando, cuajando, y sobre las cuales has ido construyendo probablemente. Entonces hay que deconstruir un montón de cosas también, ujú, eh, para poder llegar a entender qué, qué significa no tener una buena autoestima, entre comillas, ¿no? O claro. sea, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué es una mala autoestima, si le vamos a poner el nombre para que se entienda claramente, ¿no? Una autoestima poco saludable. Claro. ¿Qué te ha traído hasta acá? Hasta que vengas a pedir, o a solicitar o a recurrir a ayuda profesional por tu autoestima, ¿no? Entonces habrá que entrar un poco a todo ese cúmulo de experiencias, para verlo, para entenderlo, ¿no? Para pasar, sí, por ese proceso también quizás en algunos momentos doloroso, pero también de esa luz al final del túnel que a veces no se ve, Ujú, pero luego cuando llegas y ves en retrospectiva, eh, hay un buen proceso, y un gran crecimiento, ¿no? Y vas a notar que tu vida cambia, que tus relaciones cambian, ¿no? Que hay muchas cosas que cambian todo, porque lo inicial y lo más importante es la relación que tú tienes contigo mismo, contigo misma, porque desde ahí es que se construye todo lo demás. Y desde ahí es donde tú construyes tu vida. Primero la relación contigo, ¿no? O sea, tu vida no la sí. construyes desde la relación con nadie más. O sea, puedes hacerlo, pero probablemente sea algo más dependiente. Pero eso es lo que dicta el curso de tu vida, ¿no? La relación contigo. Em, y hay algo bien interesante de pensar ahí también, que es, por ejemplo, si alguien se pregunta, ahí no está escuchando y dice, no tengo idea, nunca me he preguntado si tengo una autoestima saludable o no tan ¿Cómo está mi saludable. autoestima? Claro. Que nunca me lo había preguntado, ¿no? Recién escucho el concepto, qué es esto, qué tal, y yo les diría como, recuerda o presta atención a cómo te hablas a ti mismo en tu mente, y si te hablaras a ti mismo como si fuese un amigo a quien le hablas, Ujú. como te hablas a ti, ¿seguirían siendo amigos? ¿Serían amigos? ¿Serían mejores amigos? Yo hago esa pregunta y no es poco común escuchar, no seríamos amigos. Porque te hablas Así mal a de ti mismo. mal, Te claro, tratas mal. Tu te voz tratas interna te trata mal, te mal. chancas, ¿no? Te reclamas, queja, Te eh, culpas. culpas, ¿no? Te macheteas tú solo, tú sola, ¿no? No te reconoces a ti mismo, a ti misma, tus logros. Entonces, claro, es un trabajo inicial de introspección bien interesante, ¿no? Piensa en tu Ujú. discurso interno. Si fuese un amigo, una persona externa, ¿podrían ser amigos o no? Potente. Me estoy pensando como para la siguiente sesión lo voy a traer sobre la mesa. Mira, Paco, tengo una pregunta del público. Nos han escrito por Instagram. Ayer publicamos en nuestro canal de Instagram, perdón, en nuestra página de Instagram, en las historias, hagan unas preguntas sobre este tema de la autoestima. Y Cintia nos ha hecho una pregunta, y acá puede responderla los dos, cada uno en su momento, y es la siguiente. Creo que hemos hablado un poco de esto, pero no hemos profundizado. Y Cintia nos pregunta, si no construiste tu autoestima en la infancia, ¿cómo se puede desarrollar durante la adultez? A ver, yo le diría a Cintia que primero en la infancia uno no tiene el control suficiente sobre sí mismo como para construirla uno. Y lo digo porque hay que tener una mirada también un poco más amable
de ese proceso, ¿no? Como te tocó la historia que te tocó, tus padres hicieron contigo lo mejor que pudieron, ¿no? La vida te dio lo que te tocaba tener y ahí está, ¿no? Como esa es la autoestima que tuviste hasta ese momento. Por supuesto que en la adultez te toca, o sea, no es que puedes, ¿no? Como te Ujú. corresponde, tienes el deber contigo misma Te de lo chambear, debes. claro, ¿no? Te debes mirarte y el chambearla. ¿Cómo? A ver, hacerte preguntas como las que compartió Joaquín, creo que son súper útiles. Em, Puedes también jugar un poco a preguntarte cuánto te das a ti misma lo que le pides a los demás, Ujú. ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no sé, pues quisiera que mi mamá me escuche más. Ok, ¿cuánto me escucho yo? ¿No? ¿Cuánto me estoy escuchando? ¿Qué cosas no escucho de mí? ¿No? ¿Dónde están mis necesidades? Etcétera. ¿Cómo hacer ese jueguito todo el rato a ver qué encuentras? Y dos, esto que decimos que se hace en un proceso psicoterapéutico de comenzar a abrir, ¿no? A mirar tu historia y a abrir, no necesariamente es para mirar lo terrible que fue, ¿no? Y toda la carencia, sino que en ese proceso lo que uno hace es entrar a reevaluar no, a revalorar. Revalorar, ok. Exacto, entonces tú entras y miras, sí, porque, no sé, en mi adolescencia, Fernando, ¿no? Como mi autoestima se vino al bajo por esto y esto. Es en ese proceso en el que tú te miras que hay chance de ir construyendo algo. Y se da sin que te des cuenta, ¿no? Porque creo que a veces pasa que nos dicen, bueno, ¿cómo subo mi autoestima? Ya dime tres cosas, ¿no? No digas, Fernando, que esa era tu pregunta de cierre. Tres cosas que tengo que hacer para elevar mi autoestima. Dame un proceso claro, por favor. Claro, es bien yuca, casi imposible, ¿no? Pero cuando tú te Mm, comienzas a mirar de manera amable en un espacio o de una forma cuidadosa, eso es automático. O sea, Ujú. de todas maneras va a pasar, mm. ¿no? Yo iría por ahí. Sí, yo ahí Interesante. para complementar también creo que bueno, como una cosa práctica también, si bien no es la solución a todo lo que estamos hablando, porque creo que hemos dejado claro que es un tema que tiene varias aristas, em, pero sí hay algo también que creo que podemos recomendar que es búscate batallas pequeñas y Como tenlas pequeños y retos, probablemente dices. sí, pequeñas batallas de retos contra ti, o sea, contigo mismo, contigo misma, y probablemente el ir ganando pequeñas batallas también te vaya sumando a ver, a retar también tus propios juicios, ¿no? Que no, es que yo no sirvo para los deportes, o no sé, no tengo el cuerpo que quiero porque no me veo bien, no me siento bien con mi cuerpo, pero no estoy hecho para los deportes porque me, Ujú. me van mal. Ok, ¿qué has intentado hacer? No sé, probablemente la gente siempre toma decisiones muy extremas, ¿no? Como ya, me matriculé 6 meses al gimnasio y fui Tengo una que ir semana. todos los días al Clásico, gimnasio y si es que no ¿no? voy, soy Me una metí basura. 6 meses para comprometerme y fui una semana o menos, ¿no? Y tiré mi Todo o plata a la nada, basura. todo o nada. Tiré mi plata a la basura es clásica esa, por ejemplo. Y es que justamente tomar una decisión muy drástica o muy grande genera un compromiso muy grande y despierta una parte eh, Defensas. automática de mi cerebro, que es la amígdala, que detecta situaciones de miedo o de amenaza y produce miedo y por lo tanto genera rechazo, una conducta de rechazo, de alejamiento a ese estímulo. Entonces, si yo me planteo ir al gym todos los días de ahora en adelante porque quiero mejorar mi físico y tal, y me meto de frente 6 meses, ¿qué estoy diciendo? Estoy cambiando mi estilo de vida de una manera bastante significativa. Ya tengo que dejar de Ujú. hacer esto, tengo que disciplinarme, tengo que comer bien, tengo que hacer esto, no sé qué, moverme, ir, perder tiempo, bla, bla, bla. Tu cerebro dice, demasiado cambio, amenaza, miedo, fuga, Cuando y te vas tranquilamente podrías y lo hacerlo abandonas. paso a paso, diciendo voy a Exacto. probar el Entonces, primer una mes, a ver, manera de ir, exacto, ir encontrar subiendo la mi, autoestima, ajá, ¿sí? voy a encontrar mi Es así. ritmo, y si es que lo encuentro, a ver un poquito más, y si no, pues a dar cambio a otra cosa. Exactamente, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, hace poco, porque después de que Luna, mi hija, nace, los primeros 6 meses estuve entre la chamba y con ella en la casa a full,
Y yo soy deportista, diría, creo que tengo una actividad como recurrente, física, y dejé totalmente el Joaco es un deporte. peleador, no te metas con él. Dejé el deporte, dejé el Muay Thai, dejé la tabla, dejé el gimnasio y también dejé de comer bien, que para mí también es muy importante. Y llegó un punto, justamente como 6 meses después, que dije, "No, se acabó. O sea, acá trazo la línea y digo, ok, Volvamos. volvamos, pero ¿con qué voy a volver? ¿Cómo voy a volver? Dije, progresivo. Entonces, ¿qué hice primero? Por ejemplo, dejar los dulces día de semana. Esa fue mi primera actividad. Dejar los dulces de lunes a viernes. Por un Iba a mes, apuntar para hacerlo él también. No, no son ideas que te apuntándolo estoy todo, apuntándolo. apuntando. Dejar dulces. 2 semanas, por ejemplo, me sentí cómodo, 3 semanas me sentí cómodo, dije, ok, una más, cambiar mi alimentación, ¿no? Mejorar mi alimentación. Pum, pum, unos cambios ligeros, 2 semanas más, me sentí cómodo, ok, ahora regreso, me inscribo en el gimnasio. Ahora sí, pero el gimnasio 2, 3 veces por semana. Me matriculé 2, 3 veces por semana. Un mes lo cumplí. Me metí de nuevo al gimnasio un mes más, 3 veces por semana para mantener, y sumé una vez por semana más de otro deporte. Entonces, eso me ha permitido hoy, como yo me sentía hace 3 meses, que fue más o menos cuando estaba en el punto crítico, hoy en mi estilo de vida me siento mucho mejor, muchísimo Ya, mejor. claro, claro, Y tengo claro, mis siguientes claro. pasos también, ¿no? Comenzar a meditar también de manera diaria, que es algo que también había dejado un poco. Entonces yo como, y sí, porque no, es normal que a veces te caigas, que a veces lo que has construido se deconstruya, pero lo puedes volver a poner en su sitio. No pienses, no pretendas que vas a volver ¡fua! A tener de nuevo como toda una construcción Ya. entera, linda, preciosa, pintadita, ¿no? De la Como noche a la mañana. adornada de un momento a otro porque ya la tuviste antes o si nunca la has tenido, incluso más difícil todavía, ¿no? Entonces, es ir haciendo este proceso lentamente y ciertamente también coincido con que tu historia es la que tuviste y te puede haber tocado, honestamente, y si alguien se siente afligido, pero una historia de mierda. Hay gente que le toca una vida súper complicada con gente de mierda alrededor, porque las hay gente que hace daño, que maltrata, ¿no? Que no tiene posibilidad de hacer algo diferente. Pero sí, nos tocó vivir, si nos tocó vivir es lo que nos tocó vivir y será una oportunidad para aprender de eso y sanarlo, ¿no? Y eso sí, yo coincido con Viera 100%, eso está en tus manos, ¿no? Por más Ujú. que haya venido de otro lado, de otra persona, donde estás hoy día, es tu responsabilidad. Me gustó. De hecho, me ha dejado pensando. Ahora voy a terminar el capítulo y a escribir. Va a llamar a su terapeuta para tener otra sesión. O tenemos la Así, semana que viene, pero vamos a hablar en una hora. No, me ha encantado. Me han encantado los, los insights que nos han compartido Vera y Joaco, como siempre. Y también las cosas más específicas, ¿no? Como estos comentarios de Vera, la experiencia con su paciente y Joaco con sus últimos retos que ha logrado. Te mandamos una felicitación desde acá. Toda la comunidad puede mandarle palmas por decir, Joaco, qué bueno que has retomado tu estilo de vida. y por eso ahora tengo el ojo morado. Y regresé al Muay Thai y ahora paro lesionado. Así que nada, muchas gracias como siempre, por su tiempo, por su sabiduría. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Denle un like si han llegado hasta acá a este video. Comenten las preguntas que quieran que respondamos. Y si quieren compartirlo con alguien que crean que les va a servir, esto va a ser genial porque nos ayudan a crecer. Ahora estamos teniendo cada vez un poquito más de vistas. Siempre un poquito más que la semana anterior, eso está bueno. Y esto lo hacemos en verdad para poder crear una comunidad y poder estar más cerca de ustedes. Así que nada, Joaco Viera, los dejo. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.